En la cena familiar, mi padre golpeó la mesa con el puño, su rostro a centímetros del mío, gritando, «Tú y tu hijo solo son unos vividores». Mi madre no me defendió. Sonrió como si estuviera de acuerdo. El aire se llenó de un denso silencio, excepto por sus palabras que resonaban en mi cabeza. Olvidaron una cosa. Lo estaban diciendo dentro de mi casa. Los miré fijamente y dije las únicas palabras que podían cortar el ruido: tienen 24 horas para irse. Soy Tristán, y esta es la historia de cómo las personas que deberían haberme amado más me convirtieron en un extraño en mi propia familia. Pero antes de compartir mi historia con ustedes, me encantaría saber que están aquí conmigo. Dejen un simple hola en los comentarios o díganme de dónde son. Me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. Gracias. Y ahora, déjenme contárselo todo. Si mi historia los conmueve, por favor suscríbanse al canal. Cada voz, cada oyente, me hace sentir menos solo en lo que he pasado. Y quizás, solo quizás, compartir esto ayudará a alguien más a encontrar el valor para defenderse a sí mismo también. Antes de la noche en que mi padre me llamó vividor dentro de mi propia casa, hubo una tarde más tranquila que puso todo en marcha. Asheville estaba bañada por la luz del atardecer. La cordillera Blue se peinaba en suaves costillas azules más allá de nuestras ventanas. Theo y yo acabábamos de regresar del sendero Ben Creek, nuestros zapatos cubiertos de polvo de mica. Él estaba desparramado en la isla de la cocina con una lupa, etiquetando el ala de un escarabajo para su proyecto de ciencias. Yo picaba menta de nuestro pequeño huerto de hierbas y preparaba té. Esta era la vida que construí a propósito. Una modesta cabaña moderna a las afueras del pueblo, de madera y cristal y aire puro. Un calendario marcado por la recogida del colegio y las caminatas de fin de semana. Un trabajo que me permite volver a casa con la conciencia tranquila. Dirijo productos en una pequeña empresa de tecnología ambiental con sede aquí en Asheville. Creamos software que ayuda a las ciudades a monitorear la calidad del agua y seguir la salud de sus ríos en tiempo real. Paga las facturas. Más que eso, me da una razón para mirar un mapa y sentirme útil. Los viernes, pasamos por el mercado de agricultores a por duraznos y pan mientras los músicos callejeros tocan el banjo cerca del Distrito de las Artes del Río. Los domingos, Theo y yo hacemos un inventario de las criaturas en nuestro jardín. Su cuaderno es un mosaico de hojas pegadas y huellas dibujadas a mano. Guarda una página marcada con un águila. La dibujó de un libro, con las alas extendidas y los ojos brillantes. Libertad, escribió sobre ella a lápiz. No le dije cuánto esa palabra retumba dentro de mí. El teléfono se iluminó mientras la tetera cantaba. Mamá en la pantalla. La habitación se sintió más pequeña incluso antes de que respondiera. Su voz llegó, delgada y dramática, como si el escenario ya estuviera montado. El corazón de tu padre, un procedimiento, la casa. Dijo que el banco había enviado una nueva notificación. Dijo que Gideon había estado impulsando su arte, y que eso había supuesto algunos gastos. Dijo palabras como familia y deber, y todo lo que pedimos es un puente. Cuanto más hablaba, más me oprimía el aire el pecho, y más observaba las pequeñas y cuidadosas manos de Theo terminar una etiqueta con una ortografía perfecta. El talento de mi madre siempre ha sido organizar los hechos, de la misma manera que organiza los marcos de fotos, recortando lo que no le gusta. La llamada enhebró la misma aguja bajo la que crecí, súplica y orden cosidas en un solo hilo. Cuando dije que necesitaba ver los papeles, subió la temperatura. Leonard podría morir, dijo, y luego, casi amablemente, ganas buen dinero. No te lo pediríamos si no fuera urgente. Miré el cuadro sobre nuestra chimenea, obra de mi abuelo, una cresta de la cordillera Blue que pintó de memoria cuando yo era un niño. El lienzo es mi veleta. Nunca miente. Terminé la llamada con una promesa que podía respaldar. Lo miraría todo. No transferiría ni $1 hasta que tuviera los documentos en mis manos. Abrí un videochat con Meera. Es mi amiga y la única persona a la que dejo acercarse a mis hojas de cálculo. Escuchó lenta y constantemente. Y cuando dejé de hablar, me dio la frase que siempre me da cuando titubeo: no rescates a los adultos. Protege primero al niño que tienes en casa. Luego añadió, porque me conoce, si quieren ayuda, que te den los hechos. Se negocia con papeles, no con lágrimas.
Le envié un mensaje de texto a Laia, la vecina de enfrente. Enseña tercer grado y comparte los tomates de su jardín como una religión. Si tengo que salir, podrías cuidar de Theo después de la escuela el lunes. Envió un pulgar hacia arriba y un cuando he dicho que no. Revisé mi calendario. Se suponía que debía estar en Seattle a principios de la próxima semana para visitar nuestro sitio piloto de la costa oeste. Cambié mi vuelo de regreso, Asheville, para el lunes al mediodía. Sin excusas. El punto no era un gesto. El punto era ver la verdad con mis propios ojos. Después de que Theo se cepillara los dientes, nos sentamos en los escalones del porche y vimos a un par de golondrinas cortar la última luz. Se apoyó en mí de la manera en que los niños lo hacen cuando se olvidan de ser cuidadosos. Papá, dijo, las águilas se quedan con sus familias para siempre. Le dije, algunas sí y otras no, pero las buenas encuentran la manera de seguir volando. No le dije que la sangre nunca me ha mantenido a salvo. No le dije que la montaña se siente más como un pariente que la casa en la que crecí. Dentro, la tetera se enfrió. Descolgué el cuadro por un segundo y tracé el borde del marco donde el lienzo se une a la madera. La pincelada de mi abuelo es honesta y obstinada. Me enseñó a distinguir entre el color y el encubrimiento. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, preparé una carpeta con nuestra hipoteca, mi seguro de salud, la lista escolar de Theo y un bloc de notas legal en blanco. Si les pago de nuevo, dije en el pequeño tribunal de mi cráneo, le enseño a mi hijo que los límites son negociables. Si me niego, me arriesgo a que me llamen monstruo de nuevo. La elección se deslizó como una teja suelta. Entonces escribí el único plan que parecía un plan. Estaré allí en persona. Pediré cada factura, cada notificación, cada firma. Miraré a mi padre a la cara y le preguntaré qué necesita realmente. Y decidiré con la misma regla que construyó esta vida, proteger primero al niño que está en mi casa. Arropé a Theo y dejé su cuaderno abierto en la página del águila. Cuando apagué la lámpara, la montaña en el cuadro de mi abuelo me devolvió la mirada, oscura y sólida. No me compadeció. No aplaudió. Simplemente era. Siempre he confiado en las cosas que simplemente son. Hacer una maleta de mano para un viaje de trabajo de 2 días debería haber llevado 10 minutos. En cambio, me quedé allí con una camisa en las manos, mirando el cuadro como si tuviera algo nuevo que decir. No lo tenía. Decía lo mismo que siempre dice, recuerda lo que aprendiste por las malas. El recuerdo irrumpió con claridad. Tenía 18 años en la vieja casa cerca del Distrito de las Artes del Río, donde nuestra sala de estar olía a pintura al óleo y pozos de café. Mi padre afinaba su guitarra en la esquina, la cuerda gemía hasta alcanzar el tono perfecto. Mi madre colgaba marcos en grupos, ajustándolos media pulgada cada vez. Estaba orgulloso de mi carta de aceptación a la UNC Asheville. Mi abuelo me había dejado $120,000 con una nota que solo tenía 2 líneas, para la escuela, para ti. Nadie más había sido tan claro conmigo. La noche que me llevaron a ver el espacio de la galería, las ventanas eran altas y los suelos resonaban. Describieron el éxito como si quitaran una sábana de una escultura terminada. Mi padre movía las manos en amplios arcos. Mi madre usaba palabras como semilla y familia. Doblaremos tu matrícula, dijo, sonriendo como si el futuro ya hubiera estado de acuerdo. Les dije que quería estudiar ciencias de la computación, que era bueno en lógica y que me encantaba construir cosas que funcionaran, ya fuera que alguien las entendiera o no. Mi madre pareció herida de esa manera que sabe que me castiga. El arte es la voz más verdadera, dijo mi padre, no sin amabilidad. Es nuestro nombre en el mundo. Dije que no. Dije que ayudaría los fines de semana y con lo que pudiera, pero que la herencia era para la escuela. Mi madre regresó del pasillo con el cuadro de mi abuelo y me lo entregó como una bendición. Conserva esto, dijo. Un recordatorio de que todos estamos juntos en esto. Esa noche, comimos comida para llevar en el suelo y desplegaron un formulario de una sola página a la hora de cerrar. Autorización de medios, dijeron, para que podamos usar tu foto cuando cortes la cinta. Lo firmé mientras mi padre golpeaba un suave ritmo en el cuerpo de la guitarra y mi madre me besaba el pelo. Se sintió estúpidamente adulto. La galería nunca pasó del 8º mes. El goteo de turistas se secó después del otoño.
El invierno convirtió el distrito de las Artes del Río en un tramo húmedo y silencioso de hormigón. Las facturas se apilaban como sedimentos. Nadie mencionó la matrícula que habían prometido. Cuando pregunté por el reembolso, mi madre ladeó la cabeza como si hubiera insultado al clima. Para la primavera, me había mudado a un pequeño apartamento con 2 compañeros de clase. Repartía periódicos antes del amanecer, servía cafés con leche en Biltmore Village hasta que me dolían las muñecas y daba clases particulares de álgebra a los de primer año, para el único plan de estudios que podía controlar, el estrecho milagro de una ecuación equilibrada. Pegué mi carta de aceptación sobre el escritorio como un talismán. Cuanto más cansado estaba, menos creía en los milagros. La parte fea vino después. Fui a solicitar una tarjeta de crédito para estudiantes y vi a la mujer detrás del mostrador del banco poner la cara que significa que algo anda mal. Mi nombre había sido adjuntado a una pequeña y fea línea de deuda, una garantía secundaria para gastos operativos, firmada la noche de la supuesta gran inauguración. El documento tenía mi garabato, pero el encabezado no era autorización de medios en absoluto. Hacía 6 días que había cumplido 18. Habían esperado como la gente espera a que pase una tormenta. Mi puntaje de crédito se hundió bajo un peso que no sabía que estaba cargando. Me llevó años salir de aquello con recibos de alquiler pagados a tiempo y una carpeta lo suficientemente gruesa como para detener una puerta. Ese fue el día en que empecé a guardarlo todo. Recibos, correos electrónicos, capturas de pantalla, archivos PDF. Si alguien me pedía ayuda, anotaba el cómo, el cuándo y lo que habíamos acordado. Aprendí que el papel tiene una forma de hacer que las personas se mantengan fieles a su mejor versión o revelen la peor. También aprendí que el amor, al menos en mi familia, a menudo era un poema escrito en el reverso de una factura. Mi padre todavía decía esa frase, el arte es la voz más verdadera, cada vez que yo me irritaba por una nueva petición. Lo curioso es que tenía razón. El arte dice la verdad. La verdad estaba en la forma en que sus marcos siempre sostenían la luz favorecedora y nunca la esquina agrietada. La verdad estaba en la facilidad con que una firma puede ser malinterpretada cuando confías en la persona que te entrega el bolígrafo. Años más tarde, al pasar junto a una pared de ladrillos rociada con una sola palabra, libertad, en letras de cobalto, lo entendí aún mejor. La voz más verdadera en ese momento no era el arte. Era la forma en que pasé de largo sin mirar atrás. Ahora, con la última súplica de mi madre zumbando en mi bolsillo, puse el cuadro sobre la mesa y pasé el dedo por el borde donde el lienzo se encuentra con la madera, la costura donde las cosas pueden ocultarse o guardarse. Le escribí un mensaje a Meera. Pediré cada documento. Nada de dinero hasta que lo vea todo. Respondió en segundos. Bien. Papeles, no lágrimas. Imprimí una nueva lista de verificación, estados de cuenta de la hipoteca, facturas médicas, notificaciones del banco, y la deslicé en la carpeta que llevaría a través de su puerta como una armadura. Quería creer que el corazón de mi padre necesitaba ayuda y no una actuación. Quería creer que la casa podría salvarse con un plan en lugar de con un hijo. Quería creer que si me presentaba como un adulto y hacía preguntas de adulto, me encontrarían con lo mismo. Pero la creencia es un lujo que se gana prueba a prueba. Cerré la cremallera de la maleta y apagué la lámpara. En el cristal oscuro, la montaña en el cuadro de mi abuelo mantenía su línea. Le prometí al niño dormido en el pasillo, y al niño que yo solía ser, lo mismo. Esta vez, entraré con los ojos abiertos. Esta vez, no les dejaré ningún espacio para escribir mi nombre donde no pertenece. Cuando bajé del avión de vuelta a Asheville, el aire estaba húmedo y olía ligeramente a pino y lluvia. El trayecto en taxi desde el aeropuerto pasó por bloques familiares que no había recorrido en años. Murales que no reconocía llenaban las paredes de ladrillo. Nuevas cafeterías rebosaban de estudiantes y turistas. Pero cuando giramos hacia la vieja calle donde crecí, el tiempo se colapsó. La casa estaba igual que siempre. Pintura descascarada en el revestimiento, un jardín descuidado, malas hierbas empujando a través de las grietas del camino de entrada. Me detuve en la acera un largo minuto antes de subir los escalones, preparándome para los fantasmas. Dentro, la sala de estar apestaba a trementina y polvo. Lienzos apoyados contra las paredes. Los proyectos a medio terminar de Gideon abarrotaban cada rincón.
Botellas, facturas sin pagar, incluso una taza de café endurecida con agua de pintura cubrían la mesa. El olor a decadencia se mezclaba con una ambición rancia. Encontré a mi padre en el sillón reclinable, pálido, pero no tan frágil como mi madre lo había hecho sonar. Su respiración era constante, sus ojos lo suficientemente alertas como para observarme con atención. En el hospital, esa misma tarde, el cardiólogo fue directo. Sí, había una enfermedad. Sí, se necesitaría un procedimiento. Pero no había un colapso inminente. Por la forma en que mi madre lo había pintado, esperaba encontrarme una emergencia. En cambio, me recibió una condición manejable, estirada hasta convertirla en una crisis para obtener una ventaja. Pedí los papeles. Mi madre deslizó una pila de sobres sobre la mesa, su mano temblando más por teatralidad que por la edad. Hojeé los avisos de pago atrasado, los cargos por intereses que trepaban como enredaderas y los recibos marcados como suministros para proyectos de arte. El saldo, con multas y tarifas, ascendía a cerca de $270.000. Reconocí la letra de mi hermano en algunos de los recibos. Una cámara de $3.000, una serie de envíos de lienzos y el alquiler de un estudio que nunca abrió. Nada de eso generó un retorno. No discutí. Me llevé la pila conmigo. Esa noche, entré en el despacho de Elliot Wade, un abogado inmobiliario recomendado por un antiguo colega. Su oficina daba a Park Square, ordenada y silenciosa, un contraste con el caos que acababa de dejar. Fue franco de una manera que aprecié. Si les daba dinero directamente, se desvanecería en el mismo pozo que antes. Si quería ayudar, tenía que pasar por el banco, por los contratos, por la propiedad. Compra la deuda, sé el dueño de la propiedad, dijo. De lo contrario, estás vertiendo agua en la arena. Me dijo que si yo poseía la escritura, podría establecer las reglas sobre quién se quedaba y en qué términos. Las palabras se alojaron en mi pecho. La propiedad significaba control, y el control significaba finalmente salir de la sombra que habían construido para mí. Llamé a Meera más tarde esa noche, paseando por el apartamento alquilado. Escuchó sin interrumpir, luego repitió las reglas que me había inculcado. Sin efectivo, sin limosnas, papeles o nada. Le prometí a ella y a mí mismo que no volvería a caer en la trampa de las emociones. Si querían atraerme, tendrían que hacerlo con registros. A la mañana siguiente en el banco, pedí el expediente. El empleado me entregó una carpeta gruesa con extractos, comprobantes de retiro y formularios. Se me revolvió el estómago cuando encontré un documento titulado Carta de apoyo financiero. Llevaba mi nombre en negrita con mis ingresos listados como el factor estabilizador. Adjunta había una captura de pantalla recortada de mi perfil de LinkedIn, un correo electrónico de hace un año cortado y pegado para que pareciera que me había comprometido a respaldarlos. Mi supuesto compromiso. No es de extrañar que el banco me tratara como el respaldo. Alguien había tomado pedazos de mi vida y los había cosido en una mentira lo suficientemente convincente como para pedir un préstamo con ella. Apreté el pulgar contra la página, furioso por la pulcra falsificación. Habían estado apostando con mi nombre. Al salir, vi un cuadro apoyado contra la escalera, uno de mi abuelo. El marco estaba roto. El papel de respaldo, rasgado. Algo más oscuro se ocultaba detrás. Lo toqué brevemente, luego lo dejé de nuevo. Volvería por él cuando el polvo se asentara. Por ahora, tenía lo que necesitaba. Esa noche, escribí un breve mensaje a mi madre y a mi hermano. Me ocuparé del banco. Sin efectivo. Todo pasará por documentos. Mi dedo se cernió sobre el enviar antes de presionarlo. El primer disparo real a través de la línea. La primera vez que dije no y lo decía en serio. Y, sin embargo, mientras yacía en la cama, me preguntaba cuán profunda era la falsificación y cuántas otras piezas de mi vida habían tomado prestadas sin permiso. Más que eso, me preguntaba cuánto de este desastre podría salpicar a Theo. Podía luchar por mis propios límites, pero ¿podría mantenerlo a él al margen de las consecuencias? La pregunta pesaba como una piedra en mi pecho. Insistieron en una cena familiar, y acepté porque los necesitaba a todos en la misma habitación. El cuadro de mi abuelo vino conmigo, apoyado con cuidado en la parte trasera del coche. Lo coloqué contra la pared del comedor,
su montaña silenciosa observando mientras nos reuníamos. La mesa estaba puesta con pollo frito, berza, pan de maíz, la comida reconfortante de un sur que una vez me había reconfortado. En la superficie, parecía cálido, pero el aire ya estaba tenso. Mi padre empezó antes de que termináramos de servir. Su voz era dura pero firme. El banco está listo para quedarse con la casa a menos que tú la cubras. Este es un asunto de familia. Ganas el tipo de dinero que puede arreglar esto. Me miró como si ya estuviera decidido. Mi madre se inclinó, su tono más suave pero más afilado. Has tenido todas las ventajas. ¿No es hora de que devuelvas algo? Lo dijo como si la gratitud fuera una factura que había olvidado pagar. La puerta principal se abrió tarde y Gideon entró paseando, con el pelo sin lavar, una bufanda drapeada como un accesorio de escenario. Besó la mejilla de mi madre, le dio una palmada en el hombro a mi padre y se dejó caer en una silla como si fuera el dueño. Tú no entiendes el sacrificio, Tristán, dijo entre bocados. Nunca has arriesgado nada por el arte, por la familia. Les recordé que tenía a Theo, que toda mi vida giraba en torno a criarlo de forma segura. Les dije que cada dólar que ganaba estaba destinado a su escuela, su futuro, el techo sobre nuestras cabezas. El rostro de mi padre se enrojeció. Golpeó la mesa con el puño, los platos traquetearon. Tú y ese niño son unos vividores, ladró. Todo este tiempo te hemos mantenido, y ahora pretendes que estás por encima de nosotros. Los labios de mi madre se curvaron en una fina sonrisa. No lo contradijo. Gideon se rió por lo bajo, llamándome hipócrita. Las palabras golpearon como calor, pero me mantuve quieto. Miré de un rostro a otro, esperando que alguien se pusiera de mi lado. Nadie lo hizo. Entonces Gideon se echó hacia atrás, sonriendo con suficiencia. Usé tu nombre para el contrato de patrocinio, dijo, como si no fuera nada. Mamá me dijo que estaba bien. Que tú lo cubrirías. Siempre lo haces. Me volví hacia mi padre, buscando una negación. Sus ojos no vacilaron. La familia se sacrifica por los demás, dijo rotundamente. Ni una disculpa, ni una defensa, solo un credo. La admisión aterrizó más fuerte que el insulto. El silencio se apoderó de todo, roto solo por el tic-tac del reloj. Por la ventana, vislumbré al vecino de enfrente. La cortina ligeramente levantada. La gente estaba mirando. Quizás siempre lo habían hecho. Sobre la mesa había otro sobre que aún no había abierto. Más informes del banco que habían colocado como cebo. Lo dejé intacto. Me levanté, la silla raspó al retroceder. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era tranquila, más fría de lo que esperaba que pudiera ser. Tienen 24 horas para irse. Las palabras llenaron la habitación, afiladas como un veredicto. Mi padre se congeló. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Gideon se quedó mirando como si le hubieran roto el guión delante de él. No levanté la voz. No discutí. Simplemente recogí mi abrigo, descolgué el cuadro de mi abuelo de la pared y salí. La puerta se cerró detrás de mí como un mazo. En la calle, el aire nocturno quemó limpio en mis pulmones. Dentro, estarían revolviéndose, acusándose, consolándose unos a otros con las mismas mentiras. Pero por primera vez, la línea estaba trazada con tinta, no con lápiz. La única pregunta que quedaba era si podría evitar que se corriera o si la lucha que acababa de empezar nos arrastraría a Theo y a mí de vuelta a la ruina que juré que habíamos dejado atrás. La tormenta no estalló dentro de la casa. Estalló en línea. A media mañana, mi teléfono se iluminó con mensajes, compañeros de trabajo reenviándome enlaces, conocidos etiquetando mi nombre. Evelyn se había grabado a sí misma en una cafetería del centro, con el pelo cepillado, pulcro, los ojos húmedos, la voz temblorosa para la cámara. Le contó al mundo que su hijo había abandonado a sus padres ancianos. Que me negaba a pagar el procedimiento que salvaría la vida de mi padre. Que estaba dejando que la casa familiar cayera en manos del banco. Detrás de ella, los baristas movían tazas y los clientes consultaban sus teléfonos, pero todo lo que se oía era su actuación. En cuestión de horas, miles de personas lo habían visto. Los comentarios se acumulaban, desalmado, desagradecido, egoísta.
Gente que no conocía llevaba antorchas con su nombre en los labios. Cerré el portátil con tanta fuerza que traqueteó. Me ardía el pecho. No por mí, sino por Theo. Lo imaginé tropezando con el vídeo, compañeros de clase repitiendo palabras que no entendían, pero que lo herirían de todos modos. La rabia me invadió, pero la contuve. La voz de Meera llegó como un ancla. No luches en su teatro, dijo. Llévalos a tu escenario, papel, ley, hecho. Se sentó frente a mí en su apartamento, con el teléfono apagado, la mirada firme. Si te lanzas a defenderte emocionalmente, ya han ganado. Caminé con ella a la oficina de Elliot esa tarde. Él extendió los documentos del préstamo sobre su escritorio, cada página un campo de batalla. Aquí está la cláusula, dijo, señalando con el dedo una línea que no había notado. Puedes comprar la hipoteca directamente. Si lo haces, eres el dueño de la propiedad. Entonces tú, no tus padres, no tu hermano, decides quién se queda. La opción me golpeó como agua fría. Comprarla significaba endeudarme más, pero también significaba control, protección y el fin del ciclo. Pensé en Theo dormido en su cama, su dibujo del águila todavía pegado en su cuaderno. Cogí el bolígrafo y firmé. $270.000. Propiedad transferida. La casa era mía. Más tarde esa noche, revisando la pila de documentos viejos que había tomado, encontré algo que me detuvo en seco, un contrato de servicios públicos, el servicio eléctrico, firmado con mi nombre en una caligrafía cuidada. Solo que no era la mía. Las letras se curvaban de forma incorrecta, demasiado pulcras, como si alguien estuviera copiando de memoria. Me habían estado falsificando durante años, deslizando mi firma en formularios para hacer sus vidas más fáciles, sus deudas pagaderas por un nombre que yo trabajaba por mantener limpio. Mi pecho se oprimió mientras sostenía el papel. No era un desliz de una sola vez. Era un hábito, un patrón. En el banco, el gerente confirmó lo que ya temía. El oficial de préstamos había aprobado su extensión debido a una carta de apoyo en el archivo. Asumimos que los estaba respaldando, dijo. Tenía su nombre, su rango salarial, incluso un correo electrónico. Pedí verla. La carta era un Frankenstein de mi perfil de LinkedIn, recortado y pegado con una frase retorcida de un mensaje antiguo. Parecía lo suficientemente oficial como para justificar cientos de miles de dólares. No solo habían tomado prestado mi dinero. Habían robado mi credibilidad, mi futuro. Me senté en el silencio del apartamento de Meera después, el zumbido de la nevera como único sonido. Me sirvió café y me recordó lo que ya sabía. Ahora eres el dueño de la casa. Viven allí bajo tus términos. Las mentiras no cambian eso. Asentí, aunque la ira todavía palpitaba como una herida. Miré el marco agrietado que había apoyado contra la pared de su sala de estar. El cuadro de mi abuelo que había rescatado de nuevo. El papel de respaldo estaba roto en la esquina, un atisbo de algo metido dentro. Todavía no, pensé. Esta noche no. Mientras conducía a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas. El vídeo de Evelyn todavía circulaba en línea, la simpatía fluyendo hacia ella como la lluvia. Pero los hechos se estaban acumulando en mis manos, pesados y afilados. Podían llamarme desagradecido, pero pronto los registros hablarían más alto que cualquier lágrima. Aún quedaba una pregunta: cuando saliera la verdad, ¿a alguien le importaría escuchar? ¿O la multitud ya habría elegido a su villano? Cuando volví a la vieja casa, un aviso legal estaba pegado en la puerta principal. Mi nombre impreso en negrita en la parte superior, declarándome el legítimo propietario. El papel se curvaba con la brisa. Entré, el aire viciado, lienzos apoyados como cadáveres. Mi padre se levantó de la silla, la ira tensando su mandíbula. Puede que tengas papeles, gruñó, pero esta sigue siendo mi casa. Golpeó la pared con el puño como si la fuerza pudiera cambiar la tinta. Mi madre estaba detrás de él, con los labios apretados, los ojos moviéndose para ver si yo vacilaría. Gideon apareció con una sonrisa, una pila de carpetas en la mano. Tengo pruebas de que estuviste de acuerdo, dijo, agitando un documento. Lo deslizó sobre la mesa como una carta ganadora. Contrato de patrocinio de arte, tu nombre aquí mismo.
No me molesté en discutir. Saqué mi teléfono, tomé una foto y se la envié a Elliot con 2 palabras, falsificado de nuevo. La sonrisa de Gideon vaciló. Las manos de mi madre retorcían el dobladillo de su suéter. Mi padre se sentó de nuevo pesadamente, murmurando que los sacrificios familiares nunca debían ser tan fríos. Subí las escaleras, pasando junto al papel pintado que se despegaba, hasta la esquina donde se apoyaba el viejo cuadro de mi abuelo. El marco estaba más agrietado ahora. El papel de respaldo se abrió de par en par. Lo quité y encontré unas hojas dobladas escondidas dentro. Se me cortó la respiración. La letra de mi abuelo, pulcra y obstinada. Un codicilo a su testamento. Decía claramente que si la familia alguna vez malversaba su patrimonio, la autoridad pasaba a mí. Él lo había visto venir. Se había preparado para ello. Mis dedos temblaron mientras lo leía de nuevo, la tinta presionando con peso en mi pecho. Cuando los confronté con el papel, la cara de Gideon se puso blanca y luego roja. Intentó reírse, pero sus ojos se dirigieron a mi madre. Nunca probará que es válido, murmuró. Los hombros de mi madre se hundieron. Por primera vez, parecía mayor de lo que era. Sabía de la carta, susurró, casi para sí misma. Simplemente no pensé que lo guardarías todo. La miré fijamente, la admisión más fría que su negación. Me había visto luchar durante años y aún así me había dejado cargar con sus deudas. Más tarde, en el porche, oí a los vecinos hablar mientras pasaban. Esa familia es un desastre, dijo uno. Siempre peleando, siempre ruido. Me alegro de que alguien le esté poniendo fin. Sus voces se desvanecieron, pero el significado permaneció. La imagen que mis padres se habían esforzado tanto en proyectar, de artistas bohemios y espíritus libres, ya se había desmoronado a los ojos de la comunidad. Lo que quedaba era solo ruido y papel. Llevé el codicilo adentro, bien doblado en mi bolsillo. En la sala de estar vacía, me quedé solo con el olor a polvo y pintura, el silencio pesado. Miré las páginas de nuevo, luego el marco agrietado, la ruina de una casa que una vez albergó mi infancia. La línea dentro de mí se endureció. Ya no se trataba de vergüenza o culpa. Se trataba de poner fin a un ciclo que ya había robado suficientes años. Susurré al aire, a la pintura de mi abuelo que aún se aferraba al lienzo. Se acaba ahora. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que las palabras se asentaban como verdad, no como esperanza. Las máscaras habían caído. Lo que viniera después no sería fácil, pero la lucha ya no era para demostrar mi valía. Era para hacer cumplir la verdad que siempre había estado esperando, oculta bajo capas de papel y mentiras. Al amanecer, la casa ya contenía la respiración. La luz gris se deslizaba a través de las cortinas cansadas, tocando las pilas de lienzos como escarcha. Elliot estaba a mi lado en el escalón de la entrada con una carpeta bajo el brazo. 2 oficiales uniformados esperaban a unos metros de distancia, con rostros neutrales y ojos despiertos. Abrí la puerta y sentí que el pestillo cedía como lo hacen los pestillos viejos, suave y obstinado a la vez. Estaban listos para una pelea. Mi padre estaba en el umbral del comedor como si hubiera dormido allí, con la mandíbula apretada, el albornoz atado como un cinturón en un rin. Mi madre revoloteaba detrás de él, alisando la misma manga una y otra vez. Gideon bajó las escaleras, todavía abrochándose la camisa, desafiándome a apartar la mirada primero. No lo hice. Esto es un robo, dijo mi padre. Estás tomando lo que no es tuyo. Es mío, dije, lo más tranquilo que pude. Por compra, por registro, por los términos que firmaron cuando pidieron prestado lo que no podían devolver. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí. Hoy es el último día del aviso. Haremos esto según la ley. Él se rió, una risa corta y amarga. No puedes desalojar a tus propios padres. Si puedes cuando la casa está en juego y las mentiras no paran, dije. Deslicé el codicilo sobre la madera, una copia limpia y las fotografías del original. El abuelo anticipó el mal uso. Me dio la autoridad si ustedes abusaban del patrimonio. Sus palabras, no las mías. Leí la línea en voz alta, con firmeza, como si recitara jurisprudencia. Mi madre se estremeció como si el papel tuviera dientes.
Gideon tomó una pila diferente y lanzó una página sobre la mesa. Y aquí está tu acuerdo para financiar la obra, dijo. Todos hicimos compromisos. Los oficiales me observaban, con las manos quietas cerca de sus cinturones. Elliot levantó su teléfono y dijo sin alzar la voz, tenemos los originales y los metadatos. El documento que él muestra no es lo que pretende ser. Gideon agarró la página de nuevo, la rompió por la mitad, luego en cuartos, como si triturar la falsificación ahora pudiera reescribir el pasado. Elliot no parpadeó. Ya he presentado copias en el tribunal, dijo. Mi padre me señaló con un dedo tembloroso. Nos lo debes. La sangre crea una deuda de la que no puedes alejarte. Tomé una bocanada de aire que sabía a barniz viejo y humo. Lo que debo es a mi hijo, dije. Lo que debo es a la vida que construí para que no crezca con cuchillos de papel en la espalda. Dejé el contrato de servicios públicos con la cuidadosa falsificación de mi firma. Luego, la supuesta carta de apoyo, la captura de pantalla de LinkedIn pegada en una promesa que nunca hice. Esto es un patrón, dije. No un accidente, no una mala decisión. Un patrón. Los ojos de mi madre brillaron como lo hacen cuando la luz roja de una cámara está encendida. No sabíamos que llegaría tan lejos, susurró. Siempre llega tan lejos cuando nadie le dice que pare, dije. De mi bolso, saqué el cuadro de mi abuelo, ya sin secretos, con el papel de respaldo retirado y el codicilo original fotografiado limpiamente. Pegado detrás del bastidor había un pequeño sobre con mi nombre. Guardé el sobre en mi bolsillo para este momento. Lo abrí y leí la breve carta en voz alta. Había escrito con mano firme que la familia debe elegirse por la verdad, no solo por la sangre. Había escrito que si la casa alguna vez se convertía en un arma, debía dejarla y empezar de nuevo. La habitación se quedó quieta de una manera que nunca había sentido en esa casa. Hay silencios que están vacíos y silencios que están llenos. Este estaba lleno. Elliot dio un paso adelante. A partir de las 9 de la mañana, el contrato de arrendamiento con los nuevos inquilinos entra en vigor en el momento en que la propiedad quede vacía, dijo. Son una pareja joven que enseña en el centro de artes. Tratarán el lugar con cuidado. La boca de mi madre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. El rostro de mi padre se transformó en asombro, luego en furia, como si alguien hubiera rotado el sol sin preguntarle. Gideon maldijo por lo bajo y pateó una caja de marcos. El cristal tintineó contra el cristal. Las voces se congregaron afuera, como suelen hacerlo cuando una casa ha sido un espectáculo durante años. Las cortinas se movieron al otro lado de la calle. Un hombre que recordaba de la infancia estaba en la acera con su perro y no fingió no escuchar. Mi padre se lanzó a un discurso sobre cómo siempre habían sido el alma creativa de la cuadra. Cómo lo estaba castigando por la edad y la enfermedad. Pero las palabras cayeron pesadas. Las personas que habían presenciado las discusiones a gritos en las noches calurosas y las botellas rotas en las más frías no se conmovieron ahora que la historia tenía un narrador diferente. Los oficiales explicaron la logística, que se podía llevar, que debía permanecer hasta una recogida posterior, cuánto tiempo podía estar bloqueada la entrada. Elliot y yo recorrimos las habitaciones, anotando los daños que necesitarían reparación. Mi madre nos seguía de cerca, narrando la casa como si eso pudiera conservarla. Aquí celebrábamos Acción de Gracias, dijo con una voz destinada a extraños. Esa ventana da a la primera nevada cada año. Me detuve y la miré. Puedes quedarte con los recuerdos, dije. Simplemente no puedes quedarte con la escritura. Al mediodía, la sala de estar era un laberinto de cajas y resentimiento. Mi padre murmuraba sobre hijos desagradecidos. Mi madre lloraba sin lágrimas. Gideon intentó una vez más entregarme un sobreetiquetado con mi nombre. No lo acepté. En la puerta, mi madre se giró, una actriz buscando la última línea. Te arrepentirás de esto, dijo. Pensé en Theo riendo en el patio trasero de nuestra cabaña, en el águila que había dibujado, en la forma en que duerme con el rostro relajado cuando sabe que el techo sobre él permanecerá. Ya me arrepiento de lo que dejé pasar durante tanto tiempo, dije. Cruzaron el umbral uno por uno, cada uno cargando la versión de la historia que los mantenía en pie. Los vecinos se apartaron para dejarlos pasar. Una mujer que no conocía me asintió con la cabeza como diciendo que ya era hora.
Cuando la última caja se fue, cerré la puerta con la palma de la mano apoyada en la madera. La casa exhaló. Me quedé solo en la luz rancia con el cuadro bajo el brazo y la carta de mi abuelo en el bolsillo, y sentí que algo que había estado tenso en mí desde los 18 años se aflojaba. Camino al coche, no miré hacia atrás. La línea entre el pasado y el presente siempre había sido tenue en esta familia. Esa mañana, la tallé lo suficientemente profundo como para verla. Una semana después, Ashbel exhaló. Theo y yo llevamos su águila de metal reciclado al Festival de Artes de la comunidad. El sol se reflejaba en las plumas cortadas. Los extraños se detenían. La hicimos nosotros, decía él, sin soltar mi manga. Meera me dio un codazo. Laia saludó con un folleto para una caminata por el arroyo. Su presencia se sentía como un marco que mantenía la imagen firme. Llegaron noticias. Mi madre vendiendo verduras en el mercado. Mi padre llevando la contabilidad de pequeñas tiendas. Gideon, entre proyectos. Sin llamadas, sin vídeos. En la cabaña, volvimos a colgar la cresta de mi abuelo. Reparé el marco, pero dejé el pequeño desgarro por donde entró la verdad. Debajo, monté su carta para que Theo pueda leerla cuando esté listo. En el jardín, plantamos nuevas raíces, salvia, albahaca, romero. El agua oscureció la tierra hasta que el aire olió a verde. Limpiando mi escritorio, encontré su vieja nota, nombrándome administrador si la familia flaqueaba. En lugar de ira, me sentí visto. El anochecer se acercaba. Las luciérnagas cosían el césped. ¿Es esta nuestra casa para siempre?, preguntó Theo. Sí, dije,